Mesa Central. Revisamos lo más importante de la última jornada, 8 de la mañana con 8 minutos. Dejábamos pendientes algunas cosas de carácter internacional antes, Andrea Rivera. Sí, uno de los temas que sin duda hoy día va a ser tema durante toda esta jornada son los 3 años de la invasión rusa a Ucrania. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ayer afirmaba que estaba dispuesto a dejar la presidencia inmediatamente a cambio de que Ucrania entre a la OTAN, una adhesión a la que Estados Unidos parece opuesto en un contexto de creciente tensión entre Kiev y Donald Trump. Todo esto porque la semana pasada se daba esta controversia de declaraciones de Donald Trump que calificaba a Volodymyr Zelensky como el principal impulsor de la guerra. A él lo calificaba como el principal culpable, el principal responsable. Como que había iniciado la guerra. Y además lo considera ilegítimo todo esto porque Vladimir Putin a su vez también considera que Volodymyr Zelensky es un presidente ilegítimo porque no convocó a elecciones durante estos 3 años en que se ha desarrollado la guerra, y ahí es donde también Donald Trump se toma de esas declaraciones. Ayer Volodymyr Zelensky decía que si realmente necesitan que deje mi puesto, estoy dispuesto, puedo cambiar la presidencia por una adhesión a la OTAN. Añadió después de que esta semana el presidente estadounidense lo calificara también de dictador precisamente por esta no convocatoria a elecciones presidenciales en Ucrania. Claro, y en un cambio muy, muy radical de la política exterior de Estados Unidos, lo hace notar hoy día un comentario editorial de New York Times respecto de este asunto. En un cambio muy notorio, Donald Trump se ha opuesto, dice que está negociando con Putin el fin de la guerra, no con Volodymyr Zelensky, lo que parece una cosa muy curiosa, digamos. Ha dicho estas cosas que tú mencionas, digamos, que fue Zelensky el que inició la guerra, en fin, que es un dictador, pero además ha dicho con todas sus letras que él no acepta que Ucrania esté en la OTAN. En la OTAN. Que se va a negar a que Ucrania esté en la OTAN. Y eso provoca un nuevo punto de ruptura, o al menos de trizadura, con la Unión Europea, que por su lado está en Kiev durante esta jornada con sus principales líderes, no solo haciendo una cosa testimonial, digamos, no solo conmemorando el 3er aniversario de la invasión, sino que además anunciando paquetes de medidas económicas. La Unión Europea acaba de anunciar un paquete de 3.500 millones de euros para Ucrania para reforzar el gasto que tiene ese país durante la guerra. Sí, hay varios flancos que están abiertos sobre estas negociaciones que está llevando en forma unitaria Donald Trump con Vladimir Putin, porque están dejando, como tú lo decías, fuera a Ucrania con la intervención de Volodymyr Zelensky, pero en paralelo también Donald Trump quiere que Ucrania otorgue a Estados Unidos un acceso prioritario para explotar los minerales del país como una especie de compensación por todos los aportes económicos que durante el gobierno de Joe Biden le entregaron para hacer frente a Rusia. Se lo preguntaron a Zelensky ayer. Claro. Dijo que no firmaba un proyecto como ese, un contrato como ese por dignidad, digamos. Claro, que no iba a firmar algo que pagarán 10 generaciones de ucranianos, decía Volodymyr Zelensky. Claro, Trump saca la cuenta, dice, nosotros le hemos dado $100.000 millones, ellos no han dado cuenta de en qué usaron la plata. Ya, y Zelensky dice, nos están pidiendo recursos naturales por un contrato del orden de $500.000 millones. Claro, es como 50% de más o menos de la extracción de esos minerales de Ucrania. A perpetuidad. Para Estados Unidos. Entonces, bueno, a 3 años de esta invasión, Emmanuel Macron, el presidente francés, va a ser recibido en el Salón Oval por Donald Trump para debatir un acuerdo de paz en Ucrania, que incluye a Volodymyr Zelensky y también a Europa. Una posibilidad que el presidente de Estados Unidos ha descartado al iniciar las conversaciones con Vladimir Putin, porque finalmente lo que pretende Donald Trump es cerrar un armisticio en Ucrania sin Europa ni Zelensky, es lo que planteaba. Pero Macron llega con 3 medidas al menos que busca instalar en esta mesa de negociación en el Salón Oval, en esta reunión que tenga con Donald Trump. La primera es que Europa tiene que estar en la mesa de negociación. La segunda es que Zelensky debe participar en estas conversaciones a la par que Vladimir Putin. Y tercero, que Europa está dispuesta a desplegar sus tropas en Ucrania para garantizar la paz que se acuerde con Rusia. Una especie de ejército que pueda contener, digamos, o velar por la paz luego de un eventual acuerdo entre Rusia y Ucrania. Claro, porque en definitiva el
quid del asunto es la capacidad defensiva que tienen Europa, Ucrania y la Unión Europea respecto de una eventual agresión rusa, digamos. Ese es el punto. Y por otra parte, los rusos que no quieren a la OTAN en su frontera, digamos. Claro. Y por eso se niegan a que Ucrania sea miembro de la OTAN, digamos. Sí, bueno, por su parte el gobierno ruso dejó claro que no está dispuesto a acceder a un alto al fuego inmediato en Ucrania como gesto ante un potencial inicio de negociaciones de paz y avisó ya que va a mantener sus operaciones militares hasta que el diálogo se traduzca en resultados firmes y que convenga a los intereses de Moscú. Lo planteó el ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, que consideró que Estados Unidos se ha expresado de forma igualmente clara al matizar que pese al deshielo diplomático de la semana pasada, no habrá una paz inmediata, y eso se suma a lo que tú ya adelantabas sobre este nuevo paquete de sanciones que establece la Unión Europea para Rusia en este tercer aniversario de la invasión. Ya, eso se liga por el lado de la independencia europea respecto de Estados Unidos con la elección en Alemania. Claro, donde los conservadores de la oposición ganaron las elecciones poniendo al líder Friedrich Merz. Va a costarme aprender este nombre. No, complicado. Friedrich Merz. Claro, vamos a tener que aprender alemán. Ya, pero bueno, don Friedrich Merz va a ser el próximo canciller alemán. Claro, está en camino de convertirse en el próximo canciller, mientras que la ultraderecha alternativa para Alemania quedó segunda con el mejor desempeño de su historia, así lo mostraron los resultados. Sacó el doble de votos que en la elección anterior, el 20% de los votos. El 20% de los votos. Va a un poco, casi prácticamente duplicar su bancada parlamentaria. Sí, 19,8% obtuvo la AfD. Así que con esto entonces el saliente canciller alemán, el socialdemócrata Olaf Scholz, descartó negociar la participación de su partido en una coalición y formar parte de un ejecutivo liderado por el bloque conservador de Merz, ganador de los comicios generales según los sondeos ya que han sido definitivos durante la jornada de ayer. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a Alemania por la gran victoria conservadora en las elecciones legislativas. Parece que el Partido Conservador de Alemania ha conseguido una gran victoria en las elecciones. Como en Estados Unidos, la gente de Alemania está harta de la agenda de no sentido común, especialmente en energía e inmigración, que lleva tantos años vigente, publicó a través de su red social Donald Trump. Ya, pues se salvó la CDU alemana, los conservadores, la democracia cristiana alemana, se salvó porque Alianza Sarah Wagenknecht, ese es otro, es más difícil todavía. Ya, ¿te acordás que hubo elecciones europeas el año pasado? Sí. A mediados de año. Uh-huh. Ya, y bueno, de hecho, esas fueron ¿te acordás que Boric llegó a Alemania y estaba el canciller Olaf Scholz? Sí. Y ahí era el lunes siguiente después de la elección. Y le había ido, pero como el ajo. Ahí es cuando convoca a las elecciones. Ya, pues ahí, claro, ahí convoca las elecciones para el 23 de febrero. Ya. Y Alianza Sarah Wagenknecht, que es el nombre de una mujer de populista de izquierda, cuyo programa es ser ella, básicamente, fue la sorpresa de esa elección. Y ahora sacó el 4,97% de los votos. Y necesita el 5%. Se le faltaron 3 centésimas de votos para tener representación parlamentaria. Si la hubiera tenido, probablemente la alianza de la CDU con los socialdemócratas hubiera necesitado un tercer actor. Pero como no llegó a ese 5%, la alianza Sarah Wagenknecht, entonces se salvaron y pueden hacer un gobierno de coalición con los socialdemócratas, que serían terceros a todo esto. Dicen que es su peor resultado como en 160 años. Mira. No es muy halagüeño. No. Ya, todo eso pasó ayer en Alemania. Sí, todo eso pasó. Y hoy en la mañana, sí, a todo esto. Sí. Porque Friedrich Merz, el futuro canciller alemán, estuvo hablando esta mañana, recomendando los resultados, ratificando que necesitan formar rápido una coalición de gobierno, algo que Bruselas también le está pidiendo por el lado de la Unión Europea, porque la Unión Europea sin Alemania, con Alemania como dudando, no existe. Y ratificando que necesitan una Unión Europea independiente de Estados Unidos y con capacidad de defensa independiente de Estados Unidos. Ojo. Sí. Porque con Donald Trump no se puede confiar. Eso es básicamente lo que ha dicho Friedrich Merz. Vamos a ver qué pasa con eso, porque de alguna manera Donald Trump ve con buenos ojos a Merz por su lucha contra la inmigración.
ahí ve un acople. Porque es un cambio respecto a la política de Merkel, que es del mismo partido de Merkel. Claro, digamos. Pero habrá que ver qué es lo que pasa en otras posturas tan relevantes como lo que está sucediendo ahora con un eventual acuerdo de paz entre Estados Unidos y Rusia para poner fin a la guerra en Ucrania. Ya, eso. Vámonos al plano económico más local, pero el lento crecimiento que ha mostrado la economía chilena en los últimos años, que afecta o sigue afectando el dinamismo del mercado laboral. En el último trimestre terminado en diciembre, el INE indicó que se crearon 82.920 nuevos puestos, la que se trata de la menor cantidad desde abril de 2021 y es además una cifra que se ubica por debajo de los 100.000 puestos creados por primera vez desde esa fecha. Si bien la tasa de desempleo del país fue en octubre-diciembre del 2024 de un 8,1% en promedio anual, la desocupación nacional alcanzó un 8,5%, apenas 2 décimas menos que el 8,7% del 2023. Pero con esta tasa promedio, Chile deteriora su posición en el ranking de países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, más conocida como OCDE, pasando a ser la sexta en el 2023 a la quinta nación con más alto nivel de desocupación en el bloque de 38 miembros y siendo solo superado por España, Colombia, Grecia y Turquía. Respecto del año pasado, el 2024 fue Costa Rica quien logró salir del grupo de los 5 países con mayor desempleo de la OCDE. Así que ahí hay un gran desafío que tiene que ver con apuntalar el crecimiento económico del país, las propuestas que van a conocer y debatirse en los próximos debates presidenciales sobre el tema, y medidas que pueda tomar el gobierno para agilizar precisamente el crecimiento económico. Tema económico que a partir del regreso de Evelyn Matei hoy de sus vacaciones va a empezar a adquirir, se supone, mayor protagonismo. Lo que se entiende es que, como se sabe desde el año pasado, que la seguridad y la economía van a ser los temas principales de la campaña presidencial. Arturo Esquella, el presidente del Partido Republicano, lo decía ayer en la entrevista del Mercurio, decía: si la gente se entera del robusto plan en seguridad que tenemos, vamos a ganar las elecciones. Ahora, yo leía eso y decía, ¿por qué la gente no se va a enterar, digamos? Pero bueno, dicho eso... Quiere enterarse, ¿no? Claro, dicho eso, se supone que Evelyn Matei precisamente va a insistir a partir de esta jornada precisamente en asuntos que tengan que ver con el crecimiento económico y también con la seguridad. Claro, entre los puntos económicos podría estar una rebaja al impuesto a las empresas, que es un tema que está en pleno debate, en donde el gobierno se ha allanado de alguna manera a bajar. Ahí hay una diferencia entre lo que quiere el gran empresariado y lo que propone el gobierno, que es como un punto de diferencia. Claro, pero el principal problema va a ser la compensación. Claro. Porque lo que se ha comprometido el gobierno es hacer una reforma, bajando los impuestos a las empresas, pero que sea de impacto cero en la recaudación fiscal. Entonces, lo que se baja por un lado se tiene que subir por otro lado, y el gobierno lo que pretende es subir el impuesto a las personas, y ya está claro que Evelyn Matei se va a oponer, digamos. Claro, pero además con... y los parlamentarios de Chile Vamos. Con cálculos que han sido permanentemente cuestionados por el no cumplimiento del gasto fiscal, todo este traspaso millonario de Corfo al gobierno. Hay varios puntos que están en juego y en debate. Bueno, es la polémica de Corfo, uno podría decir estar de acuerdo, no estar de acuerdo, en fin, es materia debatible, digamos, pero lo que sí es bastante claro es que la polémica de Corfo de alguna manera enreda el escenario por una reforma tributaria, digamos. Claro. Sí, las recomendaciones que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo también con respecto a el recorte y el gasto. Claro, porque hay una idea que es parte de las ideas del gobierno de bajar el impuesto corporativo porque está muy alto, o sea, el impuesto a las empresas, pero también mantener la rebaja del impuesto para las pymes. Y todo eso cuesta plata, y esa plata hay que sacarla de alguna parte. Y hay compromisos que tienen que ser pagados. Claro. Y yo reviso la billetera, no veo dónde. Imagínate, María Marcel. Sí. ¿Y para qué hablar de la directora de presupuesto? En fin.
Sí. 8,23. 8,23. ¿Qué más, Andrea Rivera? Ya, el tema de la construcción de las cárceles de la cárcel de Santiago, que estaba ahí en bastante controversia luego del anuncio del gobierno, la oposición de los vecinos y también del alcalde Mario Desbordes. Bueno, finalmente para la construcción de una nueva cárcel de alta seguridad. De alta seguridad, o esta anexión, esta construcción de la cárcel o ampliación. La Corte Suprema finalmente desestimó el recurso presentado por la Municipalidad de Santiago, que busca frenar la construcción de esta nueva cárcel de alta seguridad en la comuna. Con esta decisión, el proyecto ahora solo requiere completar el proceso de licitación para dar inicio a las obras. El recurso fue impulsado por el alcalde Mario Desbordes, quien cuestionó la legalidad de la modificación del plan regulador que permite la instalación de un recinto penitenciario. Sin embargo, el máximo tribunal no acogió este argumento del municipio, permitiendo que el proyecto continúe su curso. Desde el Ministerio de Vivienda y Urbanismo valoraron esta resolución. El subsecretario subrogante Carlos Araya afirmó que la iniciativa ha seguido con los procedimientos establecidos. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, como ha dicho desde un principio, el propio ministro Carlos Montes respeta y acata los fallos de la justicia. Una ampliación de la cárcel que ha cumplido todos los requisitos, dicen. Araya agregó que esta ampliación de cárcel ha cumplido todos los requisitos, pasos que se debían cumplir en el marco normativo vigente, incluso, conversando con representantes de los vecinos y vecinas para llevar adelante este proyecto de la mejor manera. Y desde la Municipalidad de Santiago aseguran que el fallo no descarta la posibilidad de ilegalidad en la modificación del plan regulador, sino que señala que la causa debe ser revisada por otra instancia judicial, y ante esto la dirección jurídica del municipio ya está preparando nuevas acciones para seguir impugnando esta medida. Ya, pero hasta ahora le ha ido mal. Hasta ahora le ha ido mal. A la Municipalidad de Santiago le ha ido bien al gobierno, que insiste en hacer esta ampliación y un plan de cárceles para el que estaba trabajando, recordemos, el ministro Cordero cuando era ministro de Justicia. Ahora el actual subsecretario del Interior. Hay que ver si el ministro Jaime Gajardo va a conseguir un acuerdo parlamentario para poder hacer este fast track para sacar adelante varias cárceles. Claro. Digamos. Sí. De hecho, la semana pasada estaba programado el traslado de por lo menos 300 reos desde Santiago hasta la cárcel de Concepción, lo que finalmente se declinó. ¿Ya? Por temas de seguridad, tanto de traslado como de las condiciones en la propia cárcel. Es bastante complejo. No, es complejo, si es que porque la cantidad de prisiones preventivas y la cantidad de condenas que se han ejecutado en el último tiempo ha hecho que la población penal esté sobrepasando el límite, pero con largueza. Esto cuesta un montón de plata en términos de la manutención de esos presos en cárceles concesionadas o en cárceles mantenidas por el Estado, y por cierto, lo más importante, es un problema de derechos humanos importante, muy relevante para quienes están en esas condiciones de hacinamiento en las cárceles, digamos. Sí. Entonces, la verdad es que es un asunto a cosas solucionar. Que revisar, por ejemplo, por lo pronto, el tema de las prisiones preventivas. Es mucha la cantidad de personas que cumple con ese proceso mientras se investigan los casos. Por ejemplo, estoy pensando, el viernes pasado, este ciudadano haitiano que nuevamente volvió a destruir los televisores y las pantallas en el aeropuerto. 2 meses, si no me equivoco, se fijó de plazo de investigación. Durante ese tiempo va a tener que estar en prisión preventiva. Y uno se pregunta, y un poco desde la ignorancia tal vez, ¿por qué tanto tiempo para definir la situación de ese ciudadano? O sea, ¿qué tanto más se tiene que investigar? Sí, está todo. Para condenarlo y después tener una sentencia, etcétera. O sea, hay casos y casos. Probablemente hay algunas cosas. 2 meses en comparación con otros casos no parece tanto tiempo, pero de todas maneras, claro, se pregunta uno si ese es excesivo o no. O si efectivamente. Lo que pasa es que por otra parte hay un montón de prisiones preventivas que no se justifican, pero donde hay, con todo respeto, presión mediática y presión social de por medio, digamos. Hay casos que son absolutamente mediáticos que probablemente donde los formalizados podrían no estar en prisión preventiva y, bueno, pasan periodos largos en prisión preventiva. Y eso también agrava la situación. Ahora, el punto es que la campaña de José Antonio Kast, probablemente la de Johannes Kaiser, también la de Evelyn Matei y eventualmente el propio afán del gobierno es crear más cárceles, porque se necesitan más cárceles. Y ahí es donde va a haber necesariamente
va a tener que existir un acuerdo parlamentario porque nadie quiere tener una cárcel cerca de su casa. Y claro, y ningún alcalde lo quiere en su comuna y ningún diputado quiere en su distrito. El problema es que en alguna parte hay que hacerlo. Claro. Ahí está. Sí. Oye, y antes de que terminemos, comentemos algo de lo que pasó anoche, en la primera noche de la 64ª versión del Festival de Viña del Mar. ¿Es la 64ª? Sí, 64, ¿está bien dicho? Sí, ¿no? pues 64ª. Sí. Lo que pasa es que hubo dos que no hubo. Sí, pues. Dos ya, 8,28. Ya fue muy raro. Bueno, cantó Marc Anthony. Sí. Ganó, ya. Es que Abrió el show. Pero lo más raro que pasó fue lo del comediante George Harris, que es venezolano, que vive él contó arriba del escenario que vivía hace 14 años en Estados Unidos. Él venía precedido por una controversia porque había hecho algunos chistes sobre Boric y sobre el presidente, digamos. Sí, algunos también contra los chilenos, entonces no había caído muy bien eso, y se había advertido bastante. Ya, y había como un cierto ruido en su presentación. Y ayer salió al escenario y había una galería muy venezolana, estaba lleno de banderas de Venezuela. Lleno. Y yo te diría que más o menos promediando los 2 minutos y medio de actuación, comenzaron algunas pifias, algunos silbidos. Y por alguna razón, esta persona, este hombre, este artista, empezó a enfrentar a los que chiflaban. Y empezó a decir, yo no entiendo por qué la gente paga entrar para venir a pifiar. Y bueno, si quieres, si no te gusta, anda al baño, anda a comprarte una bebida. Sí, y empezó otras cosas bastante... Y empezó a subir el tono después. La cosa es que, desde el punto de vista como artístico, por decirlo así, se fue, al final renunció, dijo ya me voy. Los animadores lo hicieron salir de nuevo al escenario. Por segunda vez dijo me voy. Le recomendaron apurarse un poquito en contar los chistes, hablar un poquito más rápido. Le hicieron como un coaching arriba del escenario. Que no peleara porque los chilenos siempre ganaban, le dijo la Karen Bailer. Fue toda una cosa extremadamente rara. Yo te juro, yo soy fan del Festival de Viña, yo nunca había visto algo así. Volvió a salir por tercera vez. Bueno, la rutina nunca levantó, desde el punto de vista como de las risas. La verdad es que era fome. Sí, los venezolanos se reían. Yo decía, pero ¿qué sentido del humor tienen los venezolanos? Porque de verdad que su rutina era muy fome. Era muy raro lo que estaba pasando. Y para peor de todo, para peor, digamos, porque en realidad esto no pasaría de una anécdota, como tantos humoristas a los que le ha ido mal, digamos, el Festival de Viña, si no fuera porque se empezó a desarrollar una cosa como entre chilenos y venezolanos, donde algunos chilenos peleaban con algunos venezolanos. Había algunos reportes de algunos periodistas de medios distintos a los organizadores que decían que en algún momento casi se agarran a combo en la galería. Y agarrarse a combos por un humorista, convengamos que hay que tener harto espíritu para algo así. No tiene nada de gracioso. O harta tontera. Para empezar, no tiene nada de gracioso, toda la razón. Y se armó todo un lío respecto de la diferencia de nacionalidades. Y esto derivó en que se fue una buena cantidad de gente. Yo vi un poco después y no se veía tan vacía la galería, pero habría que ver el tiro de cámara, habría que hablarlo con gente que haya estado en el lugar. Pero dicen que se fue harta gente y se fueron muchos venezolanos. Yo vi en la televisión algunos venezolanos que salían de ahí acusando que había habido xenofobia, que a George Harris lo habían pifiado por venezolano, por extranjero, por decirlo así. Lo que es bastante injusto porque ha habido muchos humoristas extranjeros que han estado en el Festival de Viña. A algunos le ha ido bien y a algunos le ha ido mal. Yo que soy viejo me acuerdo de Vasconcelos, un brasileño que le fue muy mal. Es que imagínate la Quinta Vergara, sin pantalla gigante hacía chistes con la cara. Imposible. O chilenas también que le fue, por ejemplo, el año pasado Javiera Contador, a la Jani Dueña, que no le dejaron hacer su show tampoco. Claro. O sea, digo, a los humoristas no les va bien por su nacionalidad. O sea, a los chilenos les va igualmente mal o igualmente bien. Bueno, la cosa es que estaban los venezolanos indignados por esto, acusando xenofobia, diciendo que los medios de comunicación se habían encargado de hacer de crear un mal ambiente para George Harris y que eso había derivado en las pifias. Entonces, lo raro de todo esto fue, perdón la comparación, no hay parangón posible, digamos, pero yo no veía una pelea en la Quinta Vergara entre la galería y la platea
desde 1973, que fue el festival más peleado de la historia, porque actuaron los Quincheros, actuó Kila Bayuni, que actuaba uno y el otro y quedaba la escoba entre la gente, y ahí hubo eso fue peor, o sea, había lanzamiento de terrones de tierra, la Quinta Vergara era un poco más, había más material para lanzar. Estaba el cerro ahí mismo. Estaba el cerro ahí mismo. Y era otro ambiente, por supuesto, no hay comparación. Pero yo nunca había visto que se agarraran o que hubiera como una disputa por si te gustaba o no te gustaba el humorista, digamos. Es una cosa muy rara. Y además todo esto salpicado en un clima que está cada vez más tenso, o a lo mejor crecientemente complejo, por esta cuestión, por esta diferencia entre chilenos y extranjeros, digamos. Sí. Fue todo muy curioso. Sí, lo cierto es que George Harris se retiró del escenario sin hacer declaraciones, no tuvo esta conferencia que se hace habitualmente después de cada show. Lo que sí, a través de sus redes sociales dijo que se hizo lo que se pudo, que lo lamentaba mucho, pero que bueno, no hubo más posibilidades de hacer nada más al respecto. Así que hoy día se presenta Miriam Hernández, Chiqui Aguayo en el humor y Hash, ¿así se pronuncia? Hash. Oye, ojo, lo de Miriam Hernández hoy día puede ser. Miriam Hernández no necesita una actuación consagratoria en Viña, pero lo de hoy de Miriam Hernández puede ser grande. ¿Y habrá gaviota de platino? No lo creo, pero en realidad lo mismo. Pero yo creo que puede ser una actuación así como histórica, sí, la de Miriam esta noche. Ya. El año pasado que estuvo con la Karol G. Estuvo con Karol G. ¿Qué cantaron? El hombre que llevamos. El hombre que llevamos. Andrea Rivera con lo más importante en esta edición de Mesa Central. Andrea, eso sería todo por hoy, Eso, ¿no? Sería todo. Hasta mañana. No con el programa, sino con la Andrea. Andrea Rivera sigue luego en lo que marca la. Sigo más ratito. En Mesa Central, resumen de noticias.